Y entonces el ministro dice, no, no tienen derecho. ¿Por qué? Porque no saben trabajar la tierra. Adivinen quién sabe aprovechar la tierra. La agroindustria. Y dice, no, esa finca es para la agroindustria. Miren lo interesante, 4 siglos después la teoría sigue siendo la misma. Posteriormente aparece una nueva discusión, esta es muy del siglo XX, bueno, realmente siglo XIX, siglo XX es, yo me puedo apropiar de algo que otro no sepa cuidar. Entonces aparece la discusión conservacionista. Y los estadounidenses inventan la teoría de los parques nacionales, digamos no es nueva, pero ellos la constituyen en el sentido moderno, y entonces sacan a los indios de Norteamérica de ciertas zonas que ellos constituyen como parque nacional, y a los indígenas que no quieren salirse de ahí, los sacan a la fuerza, y a los que no salen a la fuerza les dan plomo. Seguramente en Colombia parte de eso puede estar pasando. Eso es historia real, no me la estoy inventando yo. Lo he venido estudiando en los últimos 30 años sobre eso. ¿Cuál es el último gran argumento? De nuevo es la academia. Obviamente eso sale en teorías de que enseñan en la universidad. Y cuando uno aprende en la universidad a veces escucha lo que dicen los profesores y replica. Con certeza cualquier funcionario de la empresa transnacional y cualquier funcionario, incluso los dueños de la transnacional, tienen sus propios argumentos y estudiaron en la universidad. Y con certeza yo estudié en la universidad y doy mis argumentos. Tengo la idea de que a mí me enseñaron de otra manera, entonces por eso estoy usando la carreta. Y sobre todo creo que se puede armar. El último gran argumento es por qué nos estamos apropiando del último gran bien común de la humanidad. El último gran bien común de la humanidad es el aire. Pero ¿por qué el aire hoy es apropiado por los estados ricos y las empresas transnacionales? Por una sencilla razón. Hay una teoría que se enseñó en la principal universidad del mundo a fines del siglo XIX, perdón, a fines del siglo XX, 1990, la Universidad de Harvard. Y un profesor de economía echó la carreta y dijo que era más barato producir la contaminación en el país de coste mínimo, que será el país con salarios más bajos. Este profesor, años después, fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, pero después fue el presidente de la Universidad de Harvard. Entonces miren lo interesante, un profesor de economía, experto que todo el mundo lee, dice que la contaminación no se puede producir en los Estados Unidos porque es muy caro. ¿A dónde habrá que producir la contaminación? Pues obviamente en los países pobres, porque es más barato, porque allá la salud no importa, porque los derechos no importan. Adivinen ustedes dónde se produce hoy la contaminación en el mundo. Los datos y las cifras muestran claramente que la contaminación se produce principalmente en los países en desarrollo. Es decir, por eso es que las empresas se convierten en transnacionales y llegan a contaminar porque les sale más barato. Y si en Colombia les sale caro contaminar, se van para el Ecuador. Y si en el Ecuador sigue siendo caro, se van para Bolivia. Y se van de Bolivia porque es más barato contaminar en Kenia, en África. Y después irán al país donde no les cobren, antes les paguen por contaminar. Esos serían los argumentos. ¿Cuál es el argumento? El argumento es un argumento razonable de nosotros les vamos a dar empleo. Nosotros les vamos a resolver sus problemas de salud y enfermedad. Este proyecto es para el interés general, pero eso no es cierto. Yo defendía a los campesinos por acá cerca, bueno, realmente por el otro lado, colocación de la construcción de hidrosogamoso. En esa época era el interés general. El interés general fue que los politiqueros de la región fueron los primeros que compraron las zonas de ronda de la represa, que era de campesinos. Lo conozco porque lo trabajé. Muy bien. El último gran argumento de apropiación de la naturaleza, eso que creíamos que iba a ser parte de la solución al problema, es el nuevo problema, el licenciamiento ambiental. El licenciamiento ambiental se crea en la ley y después en la Constitución y se reglamenta por la ley 99 como un límite al ejercicio del proceso productivo. Ese es el concepto de una licencia ambiental. Es un permiso, es decir, un límite para que alguien pueda hacer algo en la naturaleza en Colombia. Entonces eso está muy bien, eso es un límite. Esto significa que yo no puedo hacer cualquier cosa en la naturaleza, es decir, en los ecosistemas y en las culturas. Pero hoy, yo lo teoricé ya hace 11 años en un libro, yo veía que la licencia ambiental, en lugar de ser un límite al proceso productivo, es decir, un límite constitucional y legal para defender los derechos de los seres humanos y de los ecosistemas, se ha convertido en la autorización para dañar, depredar y contaminar. Entonces esa es la nueva forma de apropiación. Y entonces, ¿por qué la autoridad ambiental da licencias y permisos ambientales si de lleno requisitos constitucionales y legales? ¿Por qué la autoridad ambiental dio un permiso incluso solo para explorar y no usó otro argumento que es la prevención y la precaución? Ya lo dijiste tú. ¿Cómo así que llevábamos 7 años pidiendo una autorización para sacar algo de la naturaleza, agua del subsuelo, y
tardíamente, después de 7 años, da el permiso y una empresa transnacional obtiene un permiso en menos de 8 meses. Eso se llama injusticia ambiental. Es decir, las leyes y las normas se aplican según el color de la piel, según el vestido, según el pensamiento, según lo que sea. Eso se llama discriminación prohibida por la Constitución Política de Colombia, artículo 13. En Colombia no se puede discriminar, dice la Constitución, pero materialmente se discrimina en materia ambiental. Adelante, por favor. Tercer elemento del contexto, prioridades en el uso de la naturaleza. Ese argumento anterior me sirve para indicar que la ley colombiana, desde 1974, dice claramente cuál es el orden de prioridades para usar la naturaleza. Y lo dice claramente en ese orden. Primero, segundo, tercero y cuarto. Primero, obviamente, es el uso humano, porque somos los seres humanos, y en todo caso diciendo el derecho. ¿Uso humano para qué? Para satisfacer las necesidades básicas. Con este argumento, cuando yo escucho a los y las campesinas en Santa Elena en enero 23 de este año, el argumento central es este que acabo de decir. Llevamos mucho tiempo peleando el permiso y no nos lo dan, porque tardan mucho en dárnoslo, pero sí se lo dan a una empresa, además de afuera. Alguien diría razonablemente, y si fuera de Colombia también se la daría primero al extranjero acá de Colombia. Eso puede ser un argumento interesante. Entonces, tiene que ver con que dice la ley colombiana vigente que primero es el uso humano para satisfacer las necesidades básicas. Por supuesto, los habitantes de la comunidad de Santa Elena no querían pedir el permiso de captar unas aguas para hacer el negocio de la vida, para volverse multimillonarios, para poder consumirla y para poder regar los cultivos de los cuales se vive. Sencillo. Entonces, lo primero es eso. Pero, y segundo, la preservación y la reserva. Eso es lo del segundo y el tercero. Pero la ley dice claramente la última posibilidad es el aprovechamiento económico. Pero con ese permiso, ¿quién va de primero? Pregunto a ustedes. El cuarto, ¿cierto? Si el Estado le dio un permiso primero a una transnacional, significa que violó la ley. Está clarísimo. Porque primero debió darle la autorización a quienes necesitan realmente las aguas. Entonces, eso debe quedar claro. Es un primer argumento de defensa radical de los derechos de los campesinos y de las comunidades rurales y urbanas. Está clarísimo. Siguiente, por favor. El de derechos ambientales. Algunos derechos ambientales, además de este anterior que les comento, son clarísimos en la Constitución y en la ley. A mí me preocupa cuando a veces algunos pseudoabogados, yo en particular me declaro jurista, no recurren a los principales argumentos constitucionales de protección de los derechos de los campesinos, derechos del ambiente. El principal argumento es constitucional y es: tenemos el derecho al ambiente sano de todas y todos los colombianos. Incluso la Constitución es más rica, incluye todas las personas, dice todas las personas. Es importantísimo eso porque es nuestro derecho. Cualquiera que habite en Barichara, en el casco urbano, en el ámbito rural, no está diciendo, la Constitución no dice son solo los habitantes urbanos, ni solo los de las veredas, son todos. Entonces, esta es una pelea, por eso yo veo aquí a todos y todas peleando. Es un asunto de todos, porque el ambiente sano interesa a todos. El segundo derecho, además como tenemos el derecho al ambiente sano, tenemos el derecho a participar, y por eso este es un escenario de participación. Yo creo que hay que defender ese asunto. Las decisiones, todas las decisiones que se tomen en Colombia afectan el ambiente. Todas afectan el plan de desarrollo, la decisión de a quién voy a elegir en las próximas elecciones, eso va a afectar mi ambiente sano. Entonces seguramente tenemos el derecho a participar en todas las decisiones que nos afecten. Por eso son tan importantes las audiencias públicas ambientales, los derechos de petición, los procesos de licenciamiento ambiental, las consultas populares, las consultas previas, son mecanismos concretos de participación. Pero hay unas teorías que enseñan las universidades de que eso no existe. Y en efecto, después la Corte Constitucional a veces termina diciendo que no, que sí se debe consultar a las empresas, porque el Estado consulta todos los días a las empresas, pero paradójicamente el Estado no puede consultar a indígenas, a afros, a campesinos y habitantes urbanos. Miren lo interesante, eso de nuevo es discriminación, violación del artículo 3 de la Constitución. Tercero, defensa judicial de los derechos. Aquí están todas las acciones judiciales que existen, además de las administrativas, para defender el ambiente sano y los derechos ambientales. Entiéndase, por favor, para nuestra mesa de derechos ambientales, son todos los derechos. Todos, absolutamente todos, desde el derecho a la vida, porque la vida se da en el ambiente específico donde yo vivo y habito, el derecho a la comunicación, a la información, y el derecho a que la empresa me informe adecuadamente qué es lo que piensa hacer. Y de nuevo, como se dijo esta mañana, es curioso que una empresa no tenga la capacidad de asistir a una discusión académica que se supone sabe, se supone que la empresa es la que más sabe de eso. Es
¿Cómo así que no puede venir? ¿Cómo así que tiene que disponer? ¿Cuántos años necesitará estudiar esa empresa para venir a decirle a los campesinos de Barichara lo que quiere decir? Es mi pregunta. ¿Cuántos años necesita? Debería decir claramente si hay que esperar 5 o 10 años, pero ¿por qué si le responde unas cartas a otras instituciones de manera rápida? Si tiene tiempo para otras cosas. Esas acciones seguramente serán algunas de las que surjan como conclusión de lo que hay que definir hoy, seguramente, y mañana y pasado mañana, porque como dije desde el comienzo, este es un proceso del agua aliento, eso no termina hoy. ¿Sí? La discusión va a seguir porque siempre habrá alguien, seguramente en 5 siglos hacia el futuro, alguien estará en Barichara intentando apropiarse del agua, del suelo, de la cultura, del patrimonio cultural de esta bella ciudad. Igual con los deberes ambientales del Estado. Por favor, además de que haya derechos, hay deberes, y los deberes son clarísimos en la Constitución. Deberes ambientales. Deberes los tiene el Estado colombiano, los tienen las empresas, lo dice claramente la Constitución, y obviamente nosotros como particulares también tenemos deberes. Y está clarísimo, me gustaría que leyera el artículo 7º, 8º, 58, 79, 80 de la Constitución. Principalmente esos, además de los últimos, donde la Constitución habla de cuáles son los límites a las empresas en el proceso productivo. Adelante. Ya voy cerrando. De reconocimientos jurídicos parciales. Como yo creo que los derechos de los campesinos en particular no están suficientemente protegidos, pero sé que están ahí. Digamos, hay muchos derechos que son comunes a todos los colombianos y colombianas. Les dije que lo que pasa es que los campesinos son unos sujetos especiales y como sujetos especiales no tienen todavía garantizados plenamente sus derechos. Pues creo que hay que pelear también esos derechos, los derechos especiales del campesinado. Primero, la territorialidad campesina. Hay algunas figuras que protegen especialmente de manera legal, pero la Constitución, cuando habló en el artículo 64 y 65, una primera idea, los campesinos parece que los ningunearon en la Constitución, porque se habla de trabajadores agrarios, que es un poco la carreta de las empresas cuando vienen a ofrecer empleo. Entonces el campesino es propietario de la tierra, termina vendiéndola o regalándola o es desplazado y después se vuelve trabajador de un salario mínimo en una empresa. Entonces es una cosa ridícula. El derecho al territorio. Segundo, la economía campesina. Las prácticas concretas de campesinos en Colombia son tan interesantes que cumplen una función especialísima y por lo tanto, en eso sí ha avanzado la Corte, ya ha dicho que hay que proteger la economía campesina. ¿Por qué? Porque la producción campesina es distinta a la producción, por ejemplo, de una empresa. Y entonces, esa producción campesina es rica en el siguiente sentido: daña menos la naturaleza, sirve para producir alimentos y además ayuda a proteger el ambiente, especialmente las aguas, los suelos, los bosques y el aire. El aire se va a volver muy caro en unos años, nos va a tocar comprar aire embotellado. Seguramente que la vida estará feliz en, después de que haga lo que haga, comprarse una empresa embotelladora de agua y se la vende a los campesinos de Santa Elena y a los habitantes de Barichara. No olviden eso, que eso es posible. Seguramente ya no será Ipinto embotellando agua, sino será una empresa transnacional. Entonces, ojo, la economía campesina es vital para la supervivencia de nosotros como colombianos y colombianas todas. Por eso a mí me gusta defender los derechos de los y la gente de Barichara. Porque es que defendiendo a la gente de Barichara también estoy defendiendo mis derechos. Entonces, la economía campesina sirve para proteger de verdad. Hay que decirlo claramente. Tercero, hay una institucionalidad campesina, no hay que olvidarlo. Es decir, hay organizaciones comunitarias, organizaciones veredales, hay formas de hacer las cosas conjunta y colectivamente. Entonces, los campesinos no son un individuo, son esencialmente comunidades, son grupos humanos organizados, con criterios, con discusiones, con razones y argumentos para pelear sus derechos. Entonces, la pelea no es, y por eso sé que a las empresas y al Estado le queda difícil desconocer eso. Porque como decían algunas de las pancartas que vimos en el video, no somos uno, somos muchos, eso es muy importante. Entonces es un colectivo pensando en qué hacer, y eso hay que reconocerlo. El Estado ya lo reconoció, pero hay que insistir en lo que lo reconozca de verdad. Es decir, las autoridades públicas en Colombia deberían estar para proteger eso. No solo formalmente y de voz en un seminario, en un taller, sino con acciones concretas, cuando la Procuraduría, cuando la CAS, cuando el alcalde, cuando el Consejo Municipal tome decisiones concretas a favor de la protección de los derechos. No argumentos en un taller de que sí voy a hacer algo, no es, yo quiero ver los documentos jurídicos concretos de esas instituciones tomando decisiones a favor de la protección de los derechos.